vibren los huesecitos. Un tapón de cerumen como el de Shrek. Un tapón de cerumen, exactamente. Un que se metió el lápiz y se averió. Bueno, lápices nunca me ha tocado ver, sé que hay niños que Frijoles. Sí, de pronto, ¿qué le pasó? Su hermano le metió un lápiz al oído. Ouch. ¿Por qué? ¿Por qué se lo metiste? Es que le quería escribir un cuento en la cabeza. ¿En serio? ¿En serio, Carmen? Oh. Los niños son muy creativos y hacen cosas de niños. Okay. O sea, es lo que yo les digo a los papás. A ver, es un niño. Va a hacer cosas de niños. O sea, él quería escribirle a su hermano un cuento en la cabeza. Tiene sentido. Y este es un agujero, por ahí algo entra, ¿no? Y en las caricaturas, ¿qué ves? Que le sale la hoja así con la escritura, ¿no? Entonces, pues al niño se le ocurrió una brillante idea, escribirle al hermano un cuento en la cabeza. ¿Y eso generó una hipoacusia? Pues le tronó el oído, se lo voló. Eso ya no tiene remedio, porque se le fue el lápiz y se le fue. Ouch. Sí, se le fue, o sea, ahí a veces no hay mucho que puedas hacer. Entonces, cuando hablamos de conducción, quiere decir que el sonido no está pudiendo llegar. Y tenemos la neurosensorial. Neurosensorial. Que esta es cuando el sonido llega, pero no se interpreta. O sea, puede ser desde la cóclea o en el nervio o a nivel central. O sea, puede ser como en el primer paso, en la cóclea, el sonido llega y las células que están ahí están así como o están muertas o no tienen vellitos o ven el sonido y es como, hola. Digo, hay algo que a los audiólogos no nos encanta que se llama neuropatía auditiva, que se incrementan mucho los casos de neuropatía auditiva cuando son postvirales, sobre todo ahora con COVID. Y en la neuropatía auditiva es un cortocircuito. El paciente puede a veces escuchar y a veces no, y de repente le haces los estudios y todos te dan respuesta y luego se los vuelves a hacer y todo te da una pérdida profunda o una media y entonces dejan de cuadrar las cosas y es una gran confusión audiológica porque de pronto es como... Es difícil diagnosticarlo. Sí, porque entonces sí puede haber lapsos en esos niños que el papá realmente piense porque el niño está escuchando, porque tal vez en ese momento se escuchó. Como cualquier neuropatía, un diabético le arde el pie a ratos y a ratos no. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el nervio está alterado. El nervio tiene un daño que hace que no conduzca de manera correcta. Digamos que ese tipo de hipoacusias son las más complicadas de diagnosticar y por ende también difíciles de tratar. Sí. E incluso algunas me imagino que no tienen tratamiento. Pues es que muchas veces puedes estar trabajando sobre una cóclea sana, pero necesitas darle un estímulo constante y entonces el niño no te aguanta el audífono. Y entonces le tienes que volar la cóclea para meterle un implante coclear y que el implante esté mandando el estímulo de manera constante. Y son decisiones complicadas de tomar. Porque antes, pues, se le daba mal pronóstico a los niños y hoy en día se les da oportunidad con el implante coclear y siempre a reserva. Si es una hipoacusia por edad. Si es una hipoacusia por edad, siempre y cuando sea adaptable con auxiliares auditivos, el problema no es mayor que eso. O sea, se le pone un auxiliar auditivo y se le va entrenando a la persona conforme va perdiendo la audición. Y lo que estamos buscando es preservar las capacidades intelectuales, porque hay que recordar que la hipoacusia es una de las principales causas de demencia senil. Porque al no haber información hay apoptosis, Claro. que es que las neuronas se mueren. Y entonces al morirse las neuronas, pues dicen, oye, pues ¿qué hago aquí? Pues yo recibía sonido, pero pues ahora pues no tengo sonido, no tengo nada que hacer aquí, pues me muero. Entonces, sí, ya, pues me muero, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo hipoacusia? La mayor parte de las veces quien se da cuenta es el familiar más cercano. ¿Por qué? Porque yo te pedí una cosa y o me ignoraste o me contestaste otra cosa o ya estamos peleando un montón. Y te vuelvo a decir las cosas y no me entiendes. Y te vuelvo a decir las cosas y haces lo que te da la gana. Y entonces, ¿sabes qué? Tú ya no estás escuchando, pero para saber qué es eso, también es un tema. O sea, escena chistosa. Señor, este es su diagnóstico, tiene hipoacusia, necesitamos aparatos auditivos. Yo no me voy a poner esas cosas, no son para hombres. O te los pones o me divorcio. Yo no voy a pelear más contigo.
o sea, va enganchado de violencia, de peleas, de riña, de Pues lo que pasa es que no entienden. confrontaciones. Es que no entienden. Y entonces adivinan. Y entonces adivinan. Pero lo último que van a hacer es aceptar que no tienen la razón. Y que están sordos. ¿Y cómo yo me voy a poner una cosa? Hoy en día los auxiliares ni se ven. Son súper estéticos, son pequeños, pero sí me ha tocado casos súper cómicos de o te los pones o ahorita quiero el divorcio. Y en ambos sentidos, ¿eh? No creas que solo la mujer al hombre. O sea, también así de, a ver, viejita, págalos. Ya estuvo, te compraste tu bolsa, traes tu camioneta, cómprate eso. ¿Cuáles son los motivos más comunes que da la gente para no ponerse un auxiliar? Porque digo, no escuchar no está Estética. padre. Estética. Es el más común. Es el más fuerte. La gente pensaría que es dinero y no. La estética. Y hoy en día todo el mundo trae audífonos inalámbricos. Es como, o sea, si puedes traer un chicharito de tu celular, del que quieras, ¿por qué no ponerte unos auxiliares si ya tienes pérdida auditiva? Pero la gente pensaría que es el costo y no, es la estética. Ok. ¿Y cuál es la función de un auxiliar? ¿Qué es lo que hace? El auxiliar auditivo digital, que hoy en día que estamos en el 2022 y tenemos el gran privilegio de contar con tecnologías maravillosas, es amplificar el sonido acorde a la audiometría del paciente. Nosotros como audiólogos hacemos el estudio en una cabina que tiene un material como este, que es sonoamortigua, y entonces sacamos un perfil audiométrico. Con ese perfil audiométrico, nosotros lo ingresamos a un software de programación, en este caso una servidora como es súper ñoña. Yo estuve trabajando con un técnico que también era súper ñoño e instalamos un servidor muy padre en la computadora. Todas mis computadoras están conectadas, yo puedo atender pacientes donde esté, siempre y cuando me lo conecten al paciente y ya me ha tocado dar soportes remotos muy padre. Entonces ya, le haces la audiometría, la metes al software, el software jala la información que necesita para hacer la adaptación conforme a la curva del paciente, porque ninguna audiometría es igual. O sea, yo no me he topado con ningún paciente con ninguna audiometría igual. Y la mayor parte de los pacientes, sus audiometrías son parecidas, pero es muy difícil que un paciente te saque una audiometría igualita 2 veces. Claro. Y es para cada oído. Sí, o sea, un auxiliar va para un oído y el otro para el otro. Y normalmente se recomienda siempre que la adaptación sea binaural, es decir, al mismo tiempo los dos, porque así no tienes líos de que el cerebro no conecta o que de pronto dice, estoy escuchando con el derecho y ahora entró el izquierdo y el izquierdo no estaba, porque ya no es una cuestión de audición, es una cuestión central y de que se puede emparejar la información que está entrando. ¿Desde qué edad empieza eso? La hipoacusia, tan pronto como nazcas, de pronto. O sea, desde que nacemos ya empezamos con... Puedes nacer sordo. Sí, sí, claro. Pero la que te estoy preguntando es la de por edad. Por edad, fíjate, antes se sugería que el paciente entre 40 y 50 se hiciera su primera revisión. Pero se empezaron a dar cuenta, y esto en las nuevas certificaciones que hemos estado tomando, que el paciente llegaba a los 40 o 50 años ya con una curva de más de 50 decibeles. Y entonces pensaron, pues si ya tiene tantos decibeles perdidos, tal vez debemos bajar la edad de revisión. Hoy en día se sugiere que las primeras revisiones de tamizaje del adulto sean entre los 25 y los 35. También tomando en cuenta que ya no vivimos en ciudades llenas de arbolitos, que amortiguaban mucho el sonido, vivimos en ciudades muy ruidosas. Claro. La gente está sometida a una cantidad de estrés impresionante, a un ritmo de vida, lo que sigue de acelerado. Antes los papás salían a las 3 del trabajo, comían con los hijos, hacían la tarea los dos papás con los niños, iban al fútbol. Hoy en día, si ven al papá para dormir, ya les fue bien. Si conviven con él el domingo en la mañana, súper bien, porque sí, claro, todo mundo andamos corriendo con 1000 ocupaciones, ya no alcanza para tener un trabajo de 8 a 3, ya el trabajo es de 8 a 6 o de 8 a 7 o de 8 a llegas a dormir y te levantas otra vez temprano. Entonces, y el uso de auriculares que se ha incrementado bastante, ¿no? Hay mucha gente que trabaja como call center o que justo, están... qué bueno que sacaste ese tema. Me pasó un caso súper curioso ahora en pandemia. Es que este caso, tengo 2 pacientes con ese caso. Los audífonos que tienen hoy en día que le llaman la atención a la gente. Cancelación de ruido. Ah, sí, claro. Pacientes con alta exposición a cancelación de ruido que ya no soportan el ruido ambiente. Porque como a veces ya no estaban en junta, pero les hacía cómodo la cancelación de ruido, se dejaban el audífono. Claro.
3 años después, o casi 3 años después de estar con sonido cancelado, Se hicieron muy sensibles. demasiado. Uf. Sí, Bien. porque la naturaleza se va adaptando a lo que le vamos dando. Y tengo 2 casos documentados y es como, ok, o sea, siempre que espero ver sordos, nunca una persona que ya no tolera el medio ambiente porque se acostumbró a la cancelación de ruido. Ahí sería entonces una rehabilitación para ir destetando esta parte del... Sí, o sea, haz de cuenta que les digo, cada hora se lo va a quitar 5 minutos y luego 10 minutos y los vamos y luego nada más los va a usar cuando los necesite, porque entonces su cerebro ya perdió toda su información. Nosotros en el cerebro tenemos vías ascendentes y descendentes. ¿Y te ha pasado que estás en una boda y aunque esté la música suene y suene, o estás dormido, si tienes entre 5 y 15 años, porque ya te casaste, o puedes estar platicando con tu pareja o con quien vayas? Aunque la música esté suene y suene, tú estás entendiendo lo que tu pareja te dice, porque tienes la capacidad de cierta manera inhibir la información que trae la música. Porque Guau. estás hablando con tu pareja y no estás, no sé, el venado, no estás repitiendo la canción, o sea, estás oyendo la canción, pero estás en la conversación. Y la entiendes perfecto. Exacto. Entonces, inhibimos sonidos que no queremos que nos alteren. Tú oyes una sirena pasar de ambulancia y no te sobresaltas cada vez que la escuchas. Desarrollas cierto nivel de atención de, una ambulancia, ¿qué tengo que hacer? Me orillo. Pero es la alerta sísmica y... Exacto, entonces el cerebro desarrolla ciertas habilidades acústicas que requieres para vivir y sobrevivir, porque tu oído es tu primer signo de alerta. Sí, claro. O sea, tú primero oyes, luego ves y luego corres. Y luego hueles, o sea, sí es cierto, el oído es lo que te avisa primero. Exacto, entonces, cuando estás expuesto constantemente a esta cancelación de ruido, empiezas a perder la sensibilidad que tienes que tener y te vuelves sensible al medio y entonces la gente ya no quiere escuchar el medio y entonces andan con los audífonos, aunque sean apagados, sin música, pero aplicando la cancelación de ruido. Y fíjate que me pareció como súper curioso y yo dije, no manches, esto está hasta para exponerlo. Porque la gente después de pandemia tiene muchas, muchas cosas de pandemia. Yo les digo a los niños, tengo niños oyentes de pandemia, tengo niños sordos de pandemia, tengo adultos con temas de pandemia, o sea, sin hablar del estrés que causa el home office, porque estás en la junta mientras está haciendo la comida y echaste una carga a la lavadora y el gran etcétera que todo mundo tuvimos que desarrollar por hacer home office. Que mucha gente coincidimos en que era más chamba y yo me regresé a mi oficina. Yo dije, se acabó el home office a los 2 meses. ¡No Sí. más! Oye, ¿y esos que usan audífonos, es verdad que cada vez requieren subirle más? Es que es que, por ejemplo, los audífonos de cancelación de ruido te producen como un efecto de inmersión. Y entonces llega un momento en que la gente ya no siente qué tan fuerte los tiene. Hay algunos dispositivos que los puedes como gobernar, ya sea a través de tu dispositivo. El de la manzanita tiene esta función de que le puedes decir hasta 80 decibeles no más, o hasta 70. Órale, no sabía No eso. sé si las otras marcas lo tienen, pero en este sí lo puedes gobernar. Pero siempre es recomendable que cada hora hagan una pausa, se distraigan con otra cosa que no tenga que ver con sonido y menos con cancelación de ruido, porque están perdiendo mucho sensorial. O sea, yo sí lo estaba viendo con los pacientes. O sea, yo imagínate, indicaciones, no más de 30 minutos de tableta para el niño. No, Tengo pues, niños de pandemia. a veces imposible, ¿no? No, pero no puedo porque yo quiero que el niño conviva y socialice y yo no puedo hacerle el estudio si el niño no está pegado en el dispositivo. Y entonces el niño no sigue indicaciones porque le quito el dispositivo y me hace un berrinche. No, yo veo que hay niños y jóvenes que hasta se duermen con los audífonos. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Porque entonces llegan conmigo, es que es bien inteligente. Yo empiezo a valorar funciones cognitivas y el niño no me pela. Y no sé si solo no me pela porque está en la tableta o realmente no me entiende. Y si no le das la tableta, entonces no deja de llorar. Porque, señora, ¿cuánto tiempo está? Y nada más se quedan calladas y se me quedan viendo y yo. Necesito que me conteste. No, bueno, doctora, es que podría ser. Le digo, no me diga un podría ser. ¿Cuántas horas está su hijo? Desde que llega de la escuela es que tengo que hacer cosas y yo. Pues todas las mamás toda la vida han tenido que hacer cosas. Póngalo de escolar hormigas.
cómprele plastilina, póngale una cartulina en la pared y dele crayolas, no sé, otra cosa que no tenga que ver con electrónicos, porque de verdad que no los captas. O sea, está el niño y a ver, cuando escuches el pi, pon la ficha. Ni parpadean, ni parpadean. Y yo, Dios santo, ¿qué estamos haciendo? ¿Viste esta película donde están los seres humanos gorditos en una nave Wall-E. espacial? Ajá, y todo el mundo está así, todo abstraído por la tecnología. Es real y está pasando. Sí, no sabemos las repercusiones a nivel cerebral y evolutivos que se van a tener por el tener exceso. No, yo sí la sé, te doy un par. Tienen retraso en el lenguaje, no tienen atención, no tienen tolerancia a la frustración, no siguen indicaciones, para empezar. Desde chiquitos. Y un niño de 3 años debería estarte hablando a un nivel oracional y entablar una conversación contigo y decirte, ¿y por qué este uniforme? ¿Y por qué tu reloj? Préstame tu reloj. Y debería estar negociando contigo cosas que dirías, wow, este niño, ¿por qué me pide mi reloj? O ¿por qué pregunta que por qué es beige? Aunque lo diga mal. Pero llegan de 3 años, es que está chiqueado. No, no está chiqueado. Carmen, pobres mamás, las topas con una realidad. Pues lo que pasa es que, mira, yo siempre les digo a los papás, nosotros ya hicimos, ya fuimos, ya venimos, ya estudiamos, ya decidimos con quién casarnos y procreamos una criatura. Y los hijos son lo mejor que nos puede pasar, pero también son una responsabilidad enorme y divina. Y es súper padre verlos avanzar. Y, y todos tenemos muchas ocupaciones y sí, las topo con una realidad y de pronto cuando el niño está muy complicado, a veces me toca decirles, necesito que alguien cuide al niño. Ya no puedo con que me digas que todos llegan a la casa a las 8. Necesito 4 horas. Y es complicado para mí como audiólogo, como ser humano también, porque necesito que alguien en una familia me diga que tiene 4 horas. O sea, solo necesito 4 horas para el niño, para que le pongan atención, para que trabajen con él y que tenga una mejor oportunidad. Y con eso se logra un gran avance. Sí, o con que me den 2, pero 2 santas y exclusivas para el niño. Fíjate cómo tu trabajo trasciende, no nada más arreglas cuestiones de hipoacusia, sino ves relaciones interfamiliares, límites, roles, jerarquía, todos los niveles de comunicación en una familia, o sea, meterte a la estructura de la familia, a la dinámica familiar. Sí, es complicado y digo, de pronto No, sí no, me... no es como, perdón, es como tú dices, hago la receta y necesita esto y vaya a No, ser. y No, así o sea, trabajan muchas personas y siempre me dicen, Carmen, no te metas. Es que ¿para sí, qué te Carmen. metes en problemas, Carmen? Es que tú nunca te callas. Pues no, gracias a que no me callo, hay niños que sí, o sea, al principio obviamente cuando las familias cambian la dinámica es terrible, porque a lo mejor es un ingreso menos, o a lo mejor papá está de que, ay, y ahora vas a estar haciendo terapia todo el día, y por supuesto que tengo un par de familias que papá ha salido corriendo. Sí, claro. Y una familia en la que mamá salió corriendo. Y digo, es comprensible, o sea, no es justificable, pero puedo entender que es una cuestión que no estaban esperando. Obviamente no busco fomentar eso, porque siempre les digo, es un ratito. Podría ser 1 año, 3 años, 7 años, pero va a valer la pena. Cuando vean que tienen cierto nivel de independencia van a decir, qué bueno que lo hicimos. Y al final te puedo decir, yo fue lo que vi con mis padrinos. Fue una etapa difícil al principio, cuando mi madrina pues se dedicó completamente a Jesús y yo con ella y de pronto entraban y salían gente que nos ayudaran a la terapia y yo siempre decía que nos ayudaran porque yo me sentía así como que yo también soy parte de este show, ¿no? Entonces porque yo me levantaba súper temprano, llegaba a ayudarle a la terapia a las 5 de la mañana, luego íbamos a la escuela, luego en la tarde regresaba a ayudarle otra vez y para mí, o sea, yo salía a 10, 11 de la noche, casi mi mamá me asesinaba porque llegaba a esa hora a hacer tarea y al día siguiente era igual. Y ver cada pequeño avance, pero ver el compromiso y cómo mi padrino le buscó y le buscó al negocio hasta que un día, ¡pum!, le atinó y empezó a irse para arriba y las cosas fueron más fáciles cada vez. Entonces, el hecho de saber que sí se puede si no pierdes el objetivo, o sea, si el objetivo está aquí, tú puedes cambiar el camino para acá, el camino para acá, y lo puedes ir cambiando hasta que des justo en el punto en donde tienes que llegar. Entonces, siempre es así. Entonces, siempre busco tener las palabras correctas. Con cada familia es distinta porque vienen de diferentes estados, de diferentes formaciones religiosas, de diferentes niveles socioeconómicos.
Y entonces son muchos aspectos que yo tengo, siempre les he dicho, cuando termino campaña termino cansadísima, pero es que de pronto digo, ok, tengo 3 horas con este paciente, entre hacer los estudios, leer a los papás, ver lo que tengo que trabajar, qué indicaciones les tengo que dar, enrolarlos, convencerlos, vivir el duelo y entonces tener un plan de acción. Wow. Entonces, cuando yo termino campaña me dicen, nada más viste 6 y yo, ¿nada más? Te invito a verlos, ya están adaptados y no sé, a lo mejor 3 de 6 ya están escuchando. O ya van a escuchar la semana que viene. Pero a ver, hazlo tú en 3 horas Sí, y no. hazlo bien. No O sea, hazlo está. en 3 horas y además hazlo bien. Entonces, no es un proceso sencillo. Sí, debo de decir que me levanta mucho el ego cada vez que logro que un niño escuche o que un adulto escuche, porque también, por supuesto que tenemos adultos mayores que, ay, no, no, ahí déjenlo. Entonces, de pronto es saber. O sea, ¿quién maneja la economía del señor? No, pues yo. ¿Tiene o no tiene dinero suficiente para comprar los aparatos? Sí, pero ¿Son pues, caros los aparatos? pues son costosos. Es más caro no convivir, yo creo. O sea, hay una historia muy chistosa de una compañera que tuve en coaching, que yo atendía a su mamá. Su mamá tenía 10 años sentada en el sillón, esperando ver el foquito rojo del timbre o el foquito rojo del teléfono. ¿Cuánto cuestan 10 años No, pues sí. de estar ahí sentada? Empezó a escuchar, regresó a trabajar, se fue a Grecia y viajó y entonces la señora se ha vuelto una mujer activa y productiva otra vez. Por usar un aparatito que le permitió escuchar. Volvió a su vida normal. O sea, ¿cuánto te costaría a ti 10 años de no poder comunicarte? Terrible. Entonces, define caro contra costoso. Caro sería que yo le ponga un aparato que no le sirva. Claro. Costoso, pues solo es un monto de dinero, pero caros 10 años que no te pude escuchar. Y que me perdí de fiestas y de burlas y del chisme y de saber si la herencia la puse bien o la tengo que cambiar. Yo tenía un post que puse hace algunos años que decía, oiga, ¿cómo le fue con los aparatos que le puse? ¿Ya le dijo a su familia? No, pero ya cambié el testamento 3 veces. Oye, Carmen, y bueno, empezando el tema de COVID e hipoacusia, ¿qué le hace el COVID-19 al oído, a la audición, a las personas? ¿Y desde qué edades has empezado tú a ver estos casos? Bueno, he tenido casos de hipoacusia post-COVID en recién nacidos. O sea, que tuvieron COVID, que se les detectó durante el nacimiento a la mamá, o sea, al binomio. Y fueron casos de difícil diagnóstico, mucha incredulidad de las familias. No, 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 es que yo creo que si escucha algunos comentarios médicos que me dieron una pequeña migraña de no, déjalo evolución, igual y recupera. Ya tiene 6 meses, sigue sin escuchar. ¿Cuánto más me espero a que recupere? ¿Desde qué edad te puedes dar cuenta que una persona no escucha? Desde el nacimiento. Bueno, tienes que ¿Desde un esperarte. día? Tienes que esperarte 72 horas porque normalmente el conducto puede estar un poquito ocupado por líquido amniótico y en lo que todo eso se reabsorbe a los 3 días. ¿Ya al cuarto día tú ya sabes si una persona escucha o no escucha? Sí, sí. Wow. O sea, sí, en la detección de tamiz tienes que hacer estudios para corroborar. Tienes que repetir la prueba de tamiz y si vuelve a salir que no pasa, entonces ya haces potenciales. Pero tú tienes que tener todo tu protocolo antes de los 2 meses. Ahora, lo difícil no es hacer los estudios. Haz que la mamá regrese. Lo difícil es traer a la mamá de regreso cuando el niño no pasa. Y es importante, me supongo, hacer el diagnóstico lo más pronto posible. Sí, porque antes las normas marcaban que el niño se adaptara hasta los 6 meses o inclusive hasta el año, esperando a ver si la vía auditiva maduraba y así. Los niños no son aguacates, no los envuelves en periódico y no los pones abajo del horno. Yo antes en mis conferencias decía mucho eso. Gracias a Dios, la Joint Committee para la detección de hipoacusia ya dictó que se tiene que hacer antes de los 3 meses. Entonces ya no puedo hacer mis chistes de los aguacates.
ya es algo oficial, ya los tenemos que adaptar antes de los 3 meses. Pero antes yo decía, o sea, ¿qué te vas a esperar a que madure? No es una papaya verde, o sea, no la envuelves y la metes al horno abajo a esperar a ver si lo calientito de la estufa lo madura. O sea, A los 3 meses ya le pones un aparato a un ya. bebé. A los 9 meses ya puedes implantar. En dado caso de que sea una hipoacusia neurosensorial que requiere implante Qué coclear. lamentable que hay muchos que no se hizo eso y ahorita no hablan y no escuchan, ¿no? Pues mira, siempre es importante, yo creo que un médico que es súper importante para las familias, por ejemplo, en el caso del sector salud, pues, siempre van a tener contacto con el médico familiar. Yo vivo rogando que me den entrada a darle una conferencia a los médicos familiares, pediatras, neonatólogos y ginecólogos. O sea, yo siempre estoy de, ay, ¿cuándo voy a tu colegio a dar una plática? Ay, sí, luego te invito. Y yo, oye, pues, no, o sea, dame una fecha. Pongámosle fecha ahorita, vamos a platicar y yo les doy porque muchas veces salen. O sea, fíjate, ¿sabes lo que es la microtia? La oreja pequeña. Ujú. Y que puede ir acompañada de atresia. Un O sea, montón que de no tiene cosas. conducto. Sí, claro. Llegan a la casa, les dan el niño envuelto, la emoción, no lo revisa la mamá, no lo revisa la abuela porque todo el mundo lo carga y de repente el primer baño en casa, ¡ah! El niño no tiene oreja. Y el médico no se los reportó. Y es como, ¿cómo que no le dijo el médico? No, sí, no me dijo nada. Otra historia, nace el niño, se lo llevan. No se lo presentan a la mamá, no nada, la mamá obviamente llorando. Y es como, eso no se hace. O sea, pero no te preocupes. Invítame a tu colegio, yo hablo contigo y te cuento cómo tratar a la mamá de un niño que no tiene oreja. O sea, desde ahí ya sabes que ese niño no va a escuchar bien. Claro. Se acerca el neonatólogo, el pediatra, el médico familiar, el que le toque, el gine, el que esté en el equipo, ya sea de la PRI o del sector salud, nadie les dice vayan a estudiar al niño. De todos los pacientes de microtia, que ahorita la fundación es un gran referente de microtia a nivel nacional, yo creo que 2 me los ha mandado el neonatólogo. Y eso porque es una amiga mía de la facultad. 2. 2 o 3. Pero el Que vio con índice, microtia. sí, claro, pero es un índice más elevado, o sea, hay muchas niñas. No, la mayoría no los mandan. O sea, porque yo difícilmente me acerco yo. ¿Y qué le dijo el neo? No, nada. Que iba a escuchar por el otro oído. Le evaluó el otro oído, no tiene yunque. ¿Y ahí qué se puede hacer? Ahí utilizamos equipos de conducción que trabajan a través de la vibración y hacen vibrar un poste en la mastoides para que la cóclea se estimule y se interprete el sonido. Pero sí, o sea, muchas veces el médico de primer contacto y entonces si tú eres su gine, lo que diga el gine, porque casi creo que la señora va a consulta ginecológica y le pregunta por el bebé hasta que el bebé tiene 6 meses. Entonces confían en el que trajo al bebé al mundo, ¿no? O el pediatra que lo está viendo y entonces el pediatra ya que el niño tiene 3 años y definitivamente no estaba chiqueado y no habló, entonces ya me lo manda. Gracias por atrasar mi trabajo fabulosos 3 años, no hay problema. Bueno, pero regresando a lo del COVID, Bueno, da una hipoacusia. entonces, ahorita se está subestimando mucho porque dicen, no, a los niños no les pasa nada. No, sí les pasa mucho. Sí hay niños que ya eran linguales, o sea, ya hablaban, y refieren, por ejemplo, que tienen acúfeno, que tienen zumbido, después de que les dio COVID. Hay niños que sí pueden decir, siento que está sucio mi oído. Okay. Y le haces la audiometría y tienen una pérdida superficial. Los bebés no hay manera que lo digan, y menos si no han aprendido a hablar. Entonces la evaluación no es sencilla, pero sí ha habido muchas pérdidas de audición a raíz de COVID o disminuciones o pacientes que tenían una pérdida profunda y se les fue a anacusia ya con COVID. Y es algo real. Inclusive con las vacunas, sobre todo yo he tenido muchos casos de hipoacusia post vacuna con AstraZeneca. Con AstraZeneca. Ajá, y con unos vértigos, o sea, que han llegado hasta médicos que sentían que el mundo necesitaba pararse porque les dio una neuronitis vestibular horrible posterior a la vacuna. O sea, es real que posterior a COVID hay daño neurológico tanto olfativo, gustativo y auditivo y que se tiene que atender. Y a mí me llamó mucho la atención que Devlin, que es una casa comercial enorme a nivel nacional de lentes, publicó y tiene una campaña que tuvieron un índice de 6% más de disminución de la visión en niños y adultos después de COVID. Entonces yo platicando con amigas, yo les decía, yo estoy segura, y sí, ya he revisado un par de artículos, se va a los ganglios.
Y ahí en los ganglios hace lo que le da la gana y afecta los núcleos de los nervios de los pares craneales, que son sensoriales, ¿no? Vista, audición, olfato y gusto. Entonces, como que es bastante neurotropo ese bichito. Y por ejemplo, es en este aspecto de los dos lados. La mayor parte de las veces es asimétrico. A mí me han tocado hipoacusia solo de un solo lado, pero puede ser simétrico. O sea, no hay algo escrito, porque me ha tocado solo izquierda, solo derecha o simétrico de los dos. Ya casi nos vamos. Me gustaría mucho que nos recomendaras qué hacer si ya tuvieron COVID y cómo saber si tuvieron un problema auditivo. Pues, O sea, tamizaje al 100% de las personas que les dio COVID. sí, o sea, yo les Sí. recomendaría a las personas que les dio COVID, digo, el olfato y el gusto, pues no nos sirve para ver si nos vamos a caer o escuchar un tren, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría una revisadita de los ojitos, una revisadita de la audición, que no está de más que se hagan la revisión anual. Y si ven que ya empiezan a perder la audición, pues realmente ponerse en las manos del especialista para que puedan darle seguimiento a lo que tengan que hacer en dado caso de que ya empiecen con una pérdida auditiva. La mayoría de las hipoacusias post-COVID no recuperan, algunas sí. Las post-vacuna sí llegan a recuperar, pero sí son tratadas a tiempo. O sea, en cuanto detecten que escuchen menos, rápido tienen que ir al audiólogo. Ok, perfecto. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar la gente que nos escucha? Sí, me gustaría compartir esa información porque pues hay muchísima gente que requiere un médico, un ser humano, una persona como tú, Muchas para gracias. poder escuchar y arreglar todos sus problemas. Y espero que esto llegue a muchas personas para hacer la mayor detección posible y que pues se genere lo que se tenga que generar con los pacientes. Bueno, en mi consulta privada en redes sociales me encuentran en general como doctora Carmen Olmos Zavala y el trabajo que hago con la fundación es en la página de Fundación CYK, todo junto. CYK. Todo junto en redes sociales, ayudamos gente a hacer campañas de detección en otros estados, a fondear y necesitamos muchos voluntarios luego para las rifas, para las ventas, para donativos, porque siempre tenemos muchos niños con casos muy, muy, muy difíciles fondeando sus campañas, gente que realmente no tiene recursos. Decía un amigo que tenía discapacidad, no es lo mismo no tener para pagar que no querer pagar. Entonces siempre buscamos estos casos donde pues no tienen, no hay manera. Que yo les digo, ni volviéndolos a amasar lo podrían pagar, entonces que hay que ayudar. Eh, yo gracias a mucha gente que me ayudó pude estudiar medicina, porque a pesar de que mi papá ya no estaba, todos sus amigos hicieron un montón y me ayudaron a sacar la carrera. Y creo que es justo que cuando tengamos esta capacidad de decir, me desprendo de esto y de verdad que la vida te lo recompensa. Cuando sueltas algo de corazón, de pronto viene todo un mar de sorpresas detrás y dices, ¿por qué me están pasando tantas cosas buenas y siempre hay cuestiones para agradecer? Hay situaciones que son para como 3 programas para platicar. Un libro. Más. Ya debería ser un libro. Ay, ya sé, ya me lo he pedido varias veces, pero ay, no tengo tiempo. Pero sí en Fundación CYK es donde podemos como apoyar. Ahí sí tenemos campañas de difusión para ir a las escuelas, a las empresas, para explicarles. Eso nos encanta porque siempre, siempre, o sea, fuera de la plática, luego hemos podido ayudar gente que tenía la duda desde hace 10 años. Y hasta que no fuimos a dar la plática, entonces no se acercaron a preguntar. Y eso nos gusta mucho, o sea, poder llegar al lugar donde digas, aquí fue. Y los teléfonos del gabinete son 55 86 15 54 18 y de la fundación son, no me lo sé de memoria. Digo, eso es para la gente que también se quisiera sumar en algún momento para una campaña, para donar o para Sí, siempre apoyar. necesitamos, o sea, de pronto voluntarios que nos ayuden a colocar boletos de rifas o que hacemos ventas de chocolates en algún parque y tenemos que salir todos a vender, todos salimos, todos siempre tratamos de demostrarle a los demás que podemos todo el tiempo y los animamos a que pierdan la vergüenza de llegar y decir, tengo un hijo sordo y aquí estoy con mi uniforme y estoy vendiendo un chocolate, cómpramelo. Entonces, los enseñamos en todo este proceso.
Los teléfonos de la fundación son 5523-84-2459. Y ahí Perfecto. hay que mandar un mensajito y en cuanto se vayan desahogando los mensajes, que de pronto son un montón, con gusto les van a atender. Entonces siempre se ocupa gente que ayude. Ahorita estamos rifando playeras autografiadas. La rifa es el 20 de diciembre y el objetivo es poder apoyarla con la mayor cantidad de boletos a la mayor cantidad de niños posible. Me decían antes del programa que apoyó, bueno, se está apoyando ahorita más de 5,000 niños. Bueno, eso fue en el 2021. O sea, que tuvimos un registro de más de 5,000 beneficiarios entre todas las atenciones que damos, tanto estudios, capacitaciones escolares, a padres de familia vía internet, horas de video de YouTube. Fueron 5,000 personas que interactuaron de alguna manera con la fundación. Padrísimo. Pues Carmen, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad, información muy importante, muy valiosa. Otra no tan padre para algunas personas, porque decir, ay, cómo es muy confrontativa y todo, pero pues es una realidad. Sí. Y de verdad te agradezco y reconozco mucho tu trabajo que haces. Ojalá y se sumen más personas Ojalá a que hacer sí. este tipo de labores. Creo que es un problema cultural y que tú estás trabajando pues a veces hasta contracorriente, contra todo lo que tenemos Pues sí. actualmente. De verdad, gracias, te felicito y muchas gracias por estar. Muchas gracias, así. Así, Es que es en lengua de señas, esto es gracias. Gracias. Pues gracias, Carmen. Y a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias. Este programa queda grabado. Si te gustó, compártelo. Ponle ahí suscribirse, ponle la campanita. La verdad es que no te cuesta nada. Sin embargo, esto suma a muchas personas. Y bueno, pues nos despedimos el día de hoy, 13 de diciembre. Ese fue el Estetoscopio, escuchando tu cuerpo. Orsa Radio, transmitiendo a través de www.orsamedia.lat. Orsa Radio.